La carta que Pilatos supuestamente escribió al emperador romano Tiberio revela detalles sorprendentes sobre la figura de Jesús que van más allá de lo que encontramos en los evangelios. En ella, Pilatos describe la apariencia física de Jesús de una manera única. Menciona sus milagros, el juicio, la crucifixión y hasta la resurrección. Pero, ¿qué revela exactamente esta carta? ¿Realmente Pilatos informó al emperador sobre la resurrección del Hijo de Dios y sus características físicas? Pilatos inicia su carta al emperador Tiberio con un saludo respetuoso. Saludos, Majestad. Los recientes acontecimientos en mi provincia han sido tan extraordinarios que siento la urgencia de relatar todo en detalle, pues creo que tales eventos pueden, en el futuro, influir en el destino de nuestra nación. Parece que, últimamente, todos los dioses se han alejado de nosotros. Estoy casi listo para afirmar que fue un día maldito cuando asumí el gobierno de Judea, pues desde entonces mi vida ha estado marcada por preocupaciones y angustias. Cuando llegué a Jerusalén, tomé posesión del pretorio y organicé un gran banquete. Invité a un tetrarca de Galilea, al sumo sacerdote y a sus oficiales, pero a la hora señalada nadie se presentó. Tomé esto como una afrenta a mi autoridad y al gobierno romano. Días después, el sumo sacerdote me visitó con un semblante serio y disimulado. Alegó que su religión no permitía que se sentara a la mesa con romanos, pero su expresión traicionaba la falsedad de sus palabras. Aunque acepté su disculpa, quedó evidente que él y sus seguidores estaban en contra de los romanos. Advierto que los romanos deben estar en guardia con respecto a los sumos sacerdotes de esta tierra, pues no dudarían en traicionar incluso a sus propias madres por poder y riqueza. Entre las ciudades conquistadas, Jerusalén es la más difícil de controlar. La población es tan rebelde que vivo bajo la constante amenaza de una revuelta. Cuento con pocos soldados, solo un centurión y 100 hombres bajo mi mando. Pedí refuerzos al gobernador de Siria, pero él me informó que apenas tiene soldados suficientes para defender su propia provincia. Nuestra sede de expansión parece estar más allá de la capacidad de defender lo que hemos conquistado, y temo que esto pueda llevar a la caída de nuestro gobierno. Me he mantenido distante del pueblo, temiendo que los sacerdotes puedan influir en los rebeldes. Aún así, he buscado comprender la mentalidad y las acciones de este pueblo. Entre los muchos rumores que escuché, uno en particular llamó mi atención. Hablaban de un joven en Galilea que predicaba una nueva doctrina en nombre de un Dios que lo había enviado. Al principio, pensé que podría estar incitando al pueblo contra nosotros, pero pronto me di cuenta de que no era el caso. Jesús de Nazaret parecía más amigo de los romanos que de los judíos. Cierta vez, al pasar por la plaza, vi una gran multitud reunida alrededor de un joven apoyado en un árbol, hablando con serenidad. Supe que era Jesús, lo cual no me sorprendió, dada la disparidad entre él y aquellos que lo escuchaban. No quise interrumpir su discurso con mi presencia, así que continué mi camino, pero pedí a mi secretario que se mezclara con la multitud para escuchar lo que decía. Mi secretario, Manios, es nieto de un antiguo conspirador que esperó a Catilina en Etruria durante muchos años. Conoce bien el hebreo, es fiel a mí y tiene mi total confianza. Cuando Manios volvió al pretorio, me relató lo que Jesús había dicho. Jamás encontré en las obras de los filósofos algo que se comparara a la sabiduría de las palabras de Jesús. Uno de los muchos rebeldes judíos en Jerusalén le preguntó si era correcto pagar impuestos a César. Su respuesta fue clara y profunda. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fue esa sabiduría la que me llevó a conceder libertad al nazareno, aun teniendo el poder de encarcelarlo o exiliarlo, como es costumbre en el gobierno romano.
Jesús no era un agitador ni un rebelde. Me ofrecía su protección, quizás sin que él lo percibiera. Tenía la libertad de actuar, hablar, reunirse con el pueblo, elegir a sus discípulos y enseñar sin ninguna obstrucción de mi parte. Si algún día, que los dioses lo impidan, la religión de nuestros antepasados es reemplazada por la de Jesús, esta tolerancia puede ser lo que lleve a la caída de Roma. Y yo, como un infeliz instrumento, seré parte de lo que los judíos llaman providencia y nosotros llamamos destino. Esta libertad que concedía Jesús incomodó a los judíos más ricos y poderosos. Él era incisivo en sus críticas, y eso, para mí, fue una razón más para dejarlo libre. A los escribas y fariseos les decía: ustedes son como serpientes, parecen tumbas pintadas, bonitas por fuera, pero por dentro llenas de muerte. En varias ocasiones cuestionaba las tradiciones locales, afirmando que la humildad era más valiosa a los ojos de Dios que cualquier estatus social. Casi todos los días recibía quejas en el pretorio sobre la osadía de Jesús. Me alertaron de que algo terrible podría ocurrirle, recordando que Jerusalén tenía un historial de apedrear a aquellos que se proclamaban profetas. Se estaba preparando una apelación a César, pero el Senado apoyó mis acciones y prometió refuerzos tras la guerra persa, ya que no tenía tropas suficientes para contener una revuelta. Decidí entonces tomar una medida para restaurar la paz en la ciudad sin tener que rebajarme. Escribí a Jesús, invitándolo a venir al pretorio para una conversación. Él aceptó. Sabes que, siendo de sangre española y romana, no soy de temer ni de emocionarme fácilmente. Pero cuando Jesús apareció, yo estaba en mi balcón y me sentí como si mis pies estuvieran pegados al suelo de mármol. Temblaba por completo, como alguien tomado por la culpa, mientras el nazareno permanecía calmado, con una serenidad que parecía la propia inocencia. Cuando se acercó, se detuvo y con un gesto sutil parecía decir: «Estoy aquí», sin pronunciar una sola palabra. Durante un buen tiempo, estuve admirado e impresionado con aquel hombre, un tipo que nuestros artistas nunca imaginaron al dar forma y figura a los dioses y héroes. No había nada de repulsivo en él, pero, aún así, me sentí viejo y frágil para acercarme. «Jesús», comencé finalmente con la voz temblorosa. «Jesús de Nazaret, en los últimos 3 años te he concedido total libertad de expresión y no me arrepiento. Tus palabras son prácticas y sabias. No sé si has leído a Sócrates o Platón, pero reconozco que la simplicidad y la majestuosidad de tu discurso te elevan mucho más allá de esos filósofos. El emperador está al tanto de esto, y como su representante aquí, me siento satisfecho de haberte concedido esa libertad que tanto mereces. Debo decirte que tus palabras han atraído enemigos poderosos e ilusionados. Sócrates también tuvo enemigos y acabó siendo víctima de ellos. Los tuyos, aún más irritados, están en tu contra por la dureza de tus palabras y contra mí por haberte dejado hablar libremente. Algunos incluso me acusan de conspirar contigo para debilitar el poco poder civil que Roma aún permite a los hebreos. Mi recomendación, y no una orden, es que seas más cuidadoso y moderado en tus palabras de ahora en adelante, considerando que tus enemigos pueden usar el orgullo para incitar al pueblo ignorante contra ti y obligarme a actuar conforme a la ley. Jesús respondió con calma: «Gobernante de la tierra, tus palabras no emanan de la verdadera sabiduría. Pide a la montaña Tora que se detenga en medio del valle. Ella dirá que obedece a las leyes de la naturaleza y al Dios creador. Solo Él sabe hacia dónde fluyen las aguas. Te digo la verdad, antes de que la rosa de Sarón florezca, se derramará la sangre de los justos». «Su sangre no se derramará», repliqué,
emocionado. Yo lo considero más valioso por su sabiduría que a todos esos fariseos revoltosos que abusan de la libertad que los romanos les han concedido. Ellos conspiran contra César y hablan mal de él, haciendo que el pueblo crea que es un tirano que desea su destrucción. Esos ingratos no se dan cuenta de que, a veces, el lobo viste piel de oveja para cumplir sus propósitos malignos. Te protegeré contra ellos. Mi pretorio será un refugio sagrado para ti, tanto de día como de noche. Jesús, despreocupado, movió la cabeza y con una sonrisa serena respondió: Cuando llegue el momento, no habrá refugio para el Hijo del Hombre, ni en la tierra, ni debajo de ella. El verdadero refugio está en los cielos. Apuntando hacia arriba, completó: Lo que fue escrito por los profetas se cumplirá. Aprehensivo, respondí: Me estás forzando a convertir mi petición en una orden. La seguridad de esta provincia, que está bajo mi responsabilidad, exige esto. Necesitas moderar tus discursos. No desprecies esta orden, pues conoces las consecuencias. Que la felicidad te acompañe. Adeus, príncipe de la tierra, respondió Jesús. No he venido al mundo para traer inquietud, sino paz, amor y caridad. Nací el mismo día que Augusto César trajo paz al Imperio Romano. Las persecuciones no vienen de mí, pero espero enfrentarlas por parte de otros, en obediencia a la voluntad de mi Padre, que me mostró el camino a seguir. Entonces, controla tus palabras. No está en tu poder mantener a la víctima en el altar de la expiación. Tan pronto como terminé de hablar, se alejó como una sombra luminosa que desaparecía tras las cortinas del horizonte. Sentí un gran alivio, pues su presencia llevaba un peso que no podía soportar. Con el paso del tiempo, Herodes, el gobernante que ya se encontraba envejecido, se unió a los enemigos de Jesús para ejecutar su venganza. Si dependiera solo de la voluntad de Herodes, habría ordenado la muerte de Jesús inmediatamente, pero, a pesar de su orgullo en su posición real, dudaba en tomar una acción que pudiera perjudicar su influencia ante el Senado. O quizás, al igual que yo, también temía a Jesús. Sin embargo, no sería digno de un oficial romano admitir miedo ante un judío. Cierta vez, Herodes vino al pretorio para visitarme. Tras una conversación sin importancia, al levantarse para salir, preguntó qué pensaba sobre el Nazareno. Respondí que Jesús me parecía uno de los grandes filósofos que una nación fuerte puede producir, y que sus enseñanzas no se relacionaban con cuestiones políticas. Afirmé que Roma había decidido dejarlo hablar libremente, ya que sus acciones no justificaban ninguna restricción. Herodes me lanzó una sonrisa sarcástica y con una reverencia irónica se despidió. La gran fiesta de los judíos, la Pascua, se aproximaba, trayendo la intención de aprovechar el fervor popular que siempre tomaba cuenta de la ciudad. Jerusalén estaba repleta de una multitud bulliciosa, clamando por la muerte de Jesús. Mis informantes informaron que el tesoro del templo había sido utilizado para sobornar al pueblo. El peligro era inminente y un centurión romano fue desrespetado públicamente. Escribí al procurador de Siria pidiendo refuerzos, 100 soldados de infantería y 100 de caballería. Pero él se negó. Me encontré aislado, rodeado solo por un pequeño grupo de veteranos en una ciudad hostil. La escasez de soldados hacía imposible contener una revuelta, y la única alternativa era soportar las multitudes que clamaban sin cesar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». En ese momento, 3 grandes facciones se unieron contra Jesús: los herodianos, los saduceos y los fariseos. La posición ambigua de los herodianos y saduceos tenía 2 motivaciones. Odiaban a Jesús, pero también estaban cansados de la dominación romana. Nunca me perdonaron por haber entrado a la ciudad sagrada con banderas que exhibían la imagen del emperador romano.
Aunque cometí un grave error al hacerlo, para ellos el sacrilegio aún parecía imperdonable. Un conflicto adicional estaba en ascenso. Había sugerido usar parte del tesoro del templo para financiar obras públicas, lo cual fue visto por los fariseos, ya enemigos de Jesús, como algo inaceptable. Se preocupaban poco por el gobierno y guardaban rencor por las críticas contundentes que el nazareno les dirigía en cada lugar que visitaba. Además de estos grupos, aún necesitaba lidiar con una población desordenada e irresponsable, siempre lista para unirse a una revuelta y aprovecharse del caos que pudiera surgir. Ante esta situación, Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y condenado a muerte. Fue en ese momento que Caifás, el sumo sacerdote, mostró aparente sumisión, enviando a Jesús a mí para confirmar la condena y asegurar su ejecución. Respondí que, como Jesús era de Galilea, el caso debía ser juzgado por Herodes, y ordené que lo enviaran allí. Herodes, a su vez, demostrando una falsa humildad y declarando deferencia al representante de César, lo devolvió a mí, trasladando la responsabilidad a mis manos. Pronto, mi palacio se transformó en una fortaleza cercada, con el número de descontentos aumentando a cada instante. Jerusalén fue invadida por multitudes que descendían de las montañas de Nazaret. Parecía que toda Judea se reunía en la ciudad. Una vidente llamada Gausa, que alegaba prever el futuro, se lanzó a mis pies, llorando y advirtiendo: «Cuidado, no toques a ese hombre, pues él es santo. Ayer por la noche lo vi en una visión, caminando sobre las aguas, volando en alas del viento. Hablaba con la tormenta y con los peces del lago, y todos lo obedecían. Vi el río en el monte Catarina correr con sangre, las estatuas de César llorando, y el sol de la mañana parecía una virgen en luto. Si no escuchas los apelos de tu esposa, un gran mal te espera. Tema la maldición del Senado romano. Tema los tronos de César». En ese momento, las escaleras de mármol temblaban bajo el peso de la multitud. Cuando trajeron a Jesús de vuelta a mí, fui hasta los tribunales de justicia, rodeado por mi guardia, y pregunté, con firmeza, a la multitud qué deseaban. Respondieron que querían la muerte de Jesús. «¿Cuál es su crimen?», pregunté. Él blasfemó, profetizó la destrucción del templo y se declaró Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de los judíos. Respondí que la justicia romana no condena a nadie a muerte por tales acusaciones, pero los gritos de «Crucifícalo, crucifícalo» resonaban por la multitud enloquecida, haciendo temblar las paredes del palacio. Entre todos, el único que parecía tranquilo era Jesús. Después de varios intentos frustrados de protegerlo de la furia de sus enemigos, adopté una medida que parecía ser la única capaz de salvar su vida. Sugerí, como era costumbre en esa época, liberar a un prisionero durante las festividades y soltar a Jesús, permitiéndole que se fuera. Sin embargo, el pueblo insistió en que Jesús fuera crucificado. Intenté argumentar, señalando que sus acciones eran incoherentes con las propias leyes de ellos. Expliqué que, por la ley judía, ningún juez podría condenar a un acusado sin antes ayunar un día entero y que la sentencia necesitaba el consentimiento del Sanedrín y la firma de su presidente. En ese tribunal, ninguna ejecución criminal podría ocurrir el mismo día en que se dictara la sentencia. Al día siguiente, que sería el de la ejecución, el Sanedrín debería revisar todo el proceso. Además, la ley exigía que un hombre se quedara en la puerta del tribunal sosteniendo una bandera, mientras otro, montado en un caballo cercano, anunciaba el nombre del condenado, el crimen cometido y el nombre de los testigos, preguntando si había alguien que pudiera testificar a su favor. El prisionero, camino a la ejecución,
tenía derecho a volver hasta 3 veces para presentar nuevos argumentos en su defensa. Insistí en esos puntos con la esperanza de calmarlos, pero los gritos de «crucifíquenlo, crucifíquenlo» continuaban. Ordené entonces que Jesús fuera flagelado, pensando que eso bastaría para calmarlos, pero solo intensificó su odio. Llamé a una palangana y lavé mis manos delante de aquella multitud furiosa, afirmando que, en mi juicio, Jesús de Nazaret no había hecho nada que mereciera la muerte. Pero mis palabras fueron inútiles. El destino de Jesús ya estaba sellado. Ya había visto la furia de las multitudes en tumultos civiles, pero nada se comparaba a aquel día. Parecía que todos los espíritus de las profundidades infernales se habían reunido en Jerusalén. La multitud no parecía caminar, sino ser arrastrada y girada como un torbellino, moviéndose en olas furiosas desde las puertas del pretorio hasta el monte Sión, con gritos y alaridos que superaban cualquier agitación que había presenciado en tumultos en Panonia o en el Foro. El día se oscureció lentamente, como un crepúsculo de invierno, evocando la memoria de la muerte de Julio César. También era los Sidus de marzo. Yo, gobernador de una provincia rebelde, me encontraba apoyado en un rincón de mi basílica, observando la escena sombría mientras el inocente nazareno era conducido a la ejecución. A mi alrededor todo estaba desierto. Jerusalén había vaciado a sus habitantes por las puertas fúnebres que llevaban a Jamnia. Un aire de tristeza y desolación flotaba en el ambiente. Mi fe parecía unirse al Calvario, mientras el centurión intentaba mantener el orden en medio del caos. Estaba solo, completamente solo, y un peso en mi corazón me advertía que lo que ocurría allí era más un drama de los dioses que de los hombres. Los sonidos de agonía resonaban desde Gólgota, llevados por el viento, como si anunciaran un sufrimiento nunca antes experimentado por oídos humanos. Nubes negras se aglomeraban sobre el templo y se esparcían por la ciudad, cubriéndola con un velo sombrío, con señales visibles tanto en los cielos como en la tierra. Dicen que Dionisio, el patriarca, exclamó: «O el Creador está sufriendo, o el universo se está desmoronando». Mientras esos fenómenos terribles ocurrían, un terremoto aterrador sacudió el Bajo Egipto, infundiendo miedo en todos y casi matando de pavor a los judíos supersticiosos. Baltasar, un viejo judío erudito de Antioquía y amigo cercano del Nazareno, fue encontrado muerto tras el temblor. Si su muerte fue causada por el susto o por la tristeza, nadie puede afirmar. Cerca de la primera hora de la noche, me envolví en mi manto y descendí a la ciudad hacia las puertas de Gólgota. El sacrificio había sido consumado. La multitud regresaba a casa aún agitada, pero con un aire sombrío de arrepentimiento por lo que habían presenciado. También observé a mi pequeña corte romana pasar en silencio y abatida. El portador de la bandera veló su estandarte con el águila, en señal de luto. Oía a algunos de los soldados judíos murmurando palabras extrañas que no comprendía, mientras otros comentaban sobre milagros que los romanos siempre asociaban a sus dioses. En algunos momentos, grupos de hombres y mujeres se detenían y miraban de regreso hacia el Monte Calvario, como si esperaran una nueva señal. Regresé al pretorio con el corazón pesado, subiendo escaleras aún manchadas por la sangre del Nazareno. Al llegar, noté a un hombre anciano de rodillas en postura de súplica, rodeado por romanos que lloraban. Se arrojó a mis pies y sollozó amargamente. Ver a un hombre viejo llorar es siempre doloroso, y mi corazón, ya sobrecargado de tristeza, se conmovió aún más. Lloramos juntos, y parecía que todos allí, tanto él como muchos en la multitud, estaban a punto de llorar. Nunca había presenciado algo así. Aquellos que traicionaron, vendieron
y clamaron por su crucifixión, ahora desaparecían como cobardes. Oí que esos hombres lavaban sus bocas con vinagre, en alusión a lo que Jesús había dicho sobre la resurrección y la separación de los muertos. Si eso ocurrió, fue ante aquella inmensa multitud. «Padre», pregunté, después de conseguir controlar mis emociones, «¿quién eres y qué deseas?» «Soy José de Arimatea», respondió él, «y vengo a pedirte permiso para enterrar a Jesús de Nazaret». Concedí su solicitud y ordené a mis hombres que llevaran algunos soldados para acompañar el entierro, garantizando que el cuerpo no fuera profanado. Pocos días después, la tumba fue encontrada vacía y los discípulos comenzaron a proclamar que Jesús había resucitado, tal como había predicho. Esto generó aún más conmoción que su propia muerte. No puedo afirmar con certeza lo que realmente ocurrió, pero investigué a fondo esta cuestión. Puedes comprobarlo por ti mismo y decidir si cometí algún error, como alega Herodes. José usó su propia tumba para sepultar a Jesús, pero si sabía o planeó algo respecto a la resurrección, no puedo asegurar. Al día siguiente del entierro, un sacerdote vino al pretorio preocupado por la posibilidad de que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús para hacer parecer que había resucitado, como él había previsto y en lo que creían firmemente. Lo envié al capitán de la guardia, Marcos, ordenando que pusiera tantos soldados judíos como fueran necesarios alrededor de la tumba, para que, si algo ocurría, la culpa recayera sobre ellos y no sobre los romanos. Cuando la noticia de la tumba vacía se esparció, mi preocupación aumentó. Busqué a Marcos, quien me informó que había destacado a su teniente, Benam, con 100 soldados para vigilar el lugar. Mencionó que Isam y sus hombres estaban aterrados por los eventos de aquella mañana. Llamé a Isam, quien me relató lo ocurrido con la mayor precisión posible. Dijo que, alrededor del inicio de la cuarta vigilia, una luz suave y radiante apareció sobre la tumba. Al principio, pensó que algunas mujeres habían venido a embalsamar el cuerpo de Jesús, como era habitual, pero no podía entender cómo habrían podido pasar por los guardias. Mientras reflexionaba sobre esto, todo el ambiente se iluminó y vio lo que parecía ser una multitud de muertos en sus sudarios, todos con la apariencia más joven y repleta de alegría, mientras una música celestial, la más hermosa que había oído, resonaba en el aire. Parecía que el aire estaba lleno de voces alabando a Dios. De repente, la tierra comenzó a temblar de tal forma que se sintió débil, incapaz de mantenerse de pie, como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies, y entonces perdió completamente los sentidos, sin saber qué ocurrió después. Le pregunté en qué estado se encontraba al recuperar la conciencia. Respondió que estaba tendido en el suelo, con el rostro hacia abajo. Cuestioné si podría haberse confundido con la luz, pensando que fuera el amanecer en el este. Dijo que, al principio, también pensó eso, pero que, a corta distancia, aún estaba muy oscuro y recordó que era demasiado temprano para que el día amaneciera. Pregunté si la sensación de desmayo podría haber sido causada por haberse levantado rápidamente, ya que eso puede provocar tal sensación. Aseguró que no, pues no había dormido toda la noche, ya que la pena por dormir en servicio era la muerte. Mencionó que había permitido que algunos de los soldados durmieran en ese momento y que algunos aún estaban dormidos. Pregunté cuánto tiempo duró la escena. Respondió que no estaba seguro, pero estimaba que la visión duró casi 1 hora, hasta ser cubierta por la luz del día. Cuestioné si había ido hasta el sepulcro después de recuperar los sentidos. Afirmó que no, pues estaba asustado, y así que el refuerzo llegó, todos regresaron a los cuarteles. Pregunté si los sacerdotes lo habían interrogado. Confirmó, diciendo que los sacerdotes
querían que afirmara que todo había sido causado por un terremoto y que los guardias estaban durmiendo. Ofrecieron dinero para que dijera que los discípulos habían venido y robado el cuerpo de Jesús, pero no vio a ningún discípulo y solo supo que el cuerpo había desaparecido cuando se lo contaron. Indagué sobre la opinión personal de los sacerdotes con quienes habló. Dijo que algunos creían que Jesús no era un hombre común, no un ser humano como los demás, y que no era el hijo de María, como se decía, sino una figura que ya había estado en la tierra antes, en los tiempos de Abraham y Lot, y en muchos otros momentos y lugares. Si esta teoría judía es correcta, tales conclusiones parecen tener sentido, pues están alineadas con lo que sabemos de la vida de este hombre. Es ampliamente reconocido por amigos y enemigos que Jesús parecía tener control sobre los elementos, como un alfarero moldeando el barro. Él transformaba agua en vino, sanaba enfermedades, resucitaba muertos, calmaba tempestades e incluso atraía peces con monedas en la boca. Si pudo realizar todas estas hazañas y más, conforme a lo atestiguado por los judíos, y fue exactamente al hacer esto que despertó tanta enemistad, queda claro que no fue acusado de crímenes, de violar leyes o de causar daño a alguien. Estos eventos son conocidos por miles, tanto amigos como adversarios. Estoy inclinado a concordar con la afirmación de alguien que estaba en la cruz. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Poncio Pilatos describió a Jesús como una figura impresionante, distinta de cualquier otra. Mencionó que Jesús era un hombre de estatura media, poseyendo una postura calma y una presencia serena que atraía la atención de todos a su alrededor. Su rostro exhibía una expresión de bondad y paz, irradiando tranquilidad incluso en los momentos más críticos. Jesús parecía mirar con compasión a quienes lo rodeaban, como si tuviera una comprensión profunda de cada uno de ellos. Los relatos afirman que Jesús tenía el cabello largo y suave, cayendo sobre los hombros de manera armoniosa. Eran ligeramente ondulados y de un tono que variaba entre castaño claro y rubio, destacándose entre las personas de la región. Sus ojos, una de sus características más notables, eran descritos como profundos y penetrantes, presentando un tono que oscilaba entre castaño claro y azul, dependiendo del narrador. Estos ojos transmitían una sensación de sabiduría y bondad, además de una firmeza que parecía captar la esencia de la vida y del corazón humano. La piel de Jesús era descrita como clara y suave, recordando a la de alguien que trabaja al aire libre, pero con una apariencia saludable y bien cuidada. Su rostro era considerado bello y simétrico, con rasgos que inspiraban confianza y reverencia. No era solo un rostro común, sino uno que emanaba autoridad sin ser impositivo o amenazador. Mantenía una barba llena y bien cuidada que confería madurez y dignidad a su apariencia. Jesús vestía siempre de manera sencilla, pero digna. Sus ropas, aunque modestas, eran limpias, consistiendo generalmente en un largo manto y una túnica. No usaba adornos llamativos ni joyas, reflejando su desapego a las posesiones materiales. Su apariencia comunicaba humildad y simplicidad, incluso en medio de su presencia notable. Era alguien que, sin pronunciar una sola palabra, lograba transmitir un mensaje de paz y acogida. Ahora, noble soberano, esta es la versión más fiel de los hechos que puedo presentar sobre el caso. Me he esforzado por relatar cada detalle para que pueda evaluar mi conducta de manera justa, pues soy consciente de las muchas críticas que se han dirigido a mí en este asunto. Con promesas de lealtad y respeto a mi soberano, permanezco su más obediente servidor. Si disfrutaste el video, suscríbete al canal ahora